Buenos días. En los dos capítulos que leemos hoy, incluso el último de ayer, podemos hacer varias cuentas. Por ejemplo, Noé tenía 500 años cuando nació su primer hijo. A veces creemos que sus hijos le ayudaron a construir el arca desde el principio, pero eso ocurrió con el paso del tiempo, es decir, toda su vida de los hijos, toda la vida de los hijos estaba marcada con el arca. Desde que ellos nacieron, Noé empezó a construir el arca. Y sí, tardó 100 años. Y uno dice, uy, mucho tiempo. O uno dice, pues se dice rápido. Y bueno, ¿cómo sabemos esto? En el capítulo de hoy, vemos que cuando comenzó el diluvio, Noé tenía 600 años. En el capítulo de ayer, vemos que Noé tenía 500 años cuando empezó a construir el arca. Y también que tenía 500 años cuando nacieron sus hijos. Ahí podemos hacer cuentas. Sus hijos, jóvenes aún de 100 años nada más, entraron en el arca con sus mujeres y la mamá y el papá, es decir, 8 personas. ¿Cuánto tiempo estuvieron en el arca? Bueno, esperaron 7 días hasta que la puerta se cerró. A partir de allí llovió 40 días y 40 noches. Después hubo un descanso de 150 días y después 150 días de descenso, después otros 40 días de espera y después es cuando Noé manda un animal, un cuervo, y después manda una paloma. Y entre cada envío hay 7 días, es decir, suma, hay mucho tiempo. Noé pasó en el arca casi un año. Algo muy interesante es que probablemente estaban a oscuras porque en general vemos imágenes llenas de ventanas, que un arca llena de ventanas, pero es que no era así. Noé solo construyó una puerta y al lado una ventana, no más. Bueno, allá hay más cuentas que podemos hacer. Cuando ya por fin descendieron del arca con todos los animales, Noé sacrificó de esos animales limpios que llevaban 7 parejas, sacrificó al Señor en gratitud, y allí es donde Dios le hace la promesa. Este capítulo 9 es muy interesante, muy bonito. Dios crea algo nuevo y es un arco iris. Con este arco iris Dios le promete que cada vez que llueva no va a ser un diluvio, porque antes no llovía. Entonces ahora de repente empieza a llover y Noé cada rato dirá, uy, no, pero entonces otro diluvio. No va a ser así. Dios le promete con cada arco iris que todavía a día de hoy vemos y fotografiamos. Ese arco iris significa que Dios no va a destruir la tierra con agua. Y Dios es fiel a sus promesas. Mira, son aproximadamente 6,000 años después. Y sigue pasando igual. Sigue saliendo el arco iris cada vez que llueve, para que nosotros recordemos que el Señor es fiel a sus promesas. Y si es fiel a esa promesa, aún tantos años después, es fiel a todas las demás promesas, porque es que Dios es fiel. Si tú eres salvo y Dios te ha prometido que si tú crees y te arrepientes de tus pecados y le pides perdón por tus pecados, tienes salvación, es porque la tienes, porque Dios es fiel. No depende de ti, depende de Dios. Y la fidelidad de Dios es eterna, como Dios lo es. Entonces nuestra salvación depende de la fidelidad de Dios. Ahora no es un juego, obviamente, pero podemos contar con eso porque Dios es fiel. Otra cosa muy especial es que a partir de ese momento del diluvio cambian muchas cosas. Dice que los días de los hombres se redujeron considerablemente. Noé vivió pues muchísimos años, pero 900 y pico. Pero a partir de allí ya no vivieron tantos años. Dios redujo la edad de los hombres. Otra cosa que cambia es que a partir de ese momento ellos podían comer animales, es decir, cazar para comer. Hasta ese momento no era así, pero allí Dios le dice a Noé, tú puedes cazar y comer. Y es algo bonito porque Dios come con su pueblo cuando Él instaura los sacrificios. Una parte se comía en el lugar del sacrificio, los sacerdotes podían comer y podían compartir, y cuando había la Pascua era compartida, y varias fiestas del Señor eran
compartir comida, porque para el Señor eso es especial, el poder compartir. Y a partir de ese momento vemos que ellos matan animales. Y bueno, esto también es bonito e interesante. Otra cosa que nos muestra la fidelidad del Señor, y sobre todo en este tiempo tan difícil, es que dice allí en Génesis 9 que nunca cesarán las estaciones, nunca cesará el día y la noche, nunca cesarán las temporadas de siembra y las temporadas de cosecha. Y esto ha ocurrido así desde el día de Noé, hace muchísimos años. Y hoy en día uno va al campo y uno pregunta a las personas, ¿cuándo es tiempo de siembra? Y te dicen. ¿Y cuándo es tiempo de siega? Y te dicen. ¿Y cuándo es tiempo de lluvias? Y te lo dicen. Y uno puede ver en los países que tienen estaciones, uno puede ver las estaciones son regulares, más frías, menos frías, más calientes, menos calientes, pero son regulares. Y uno puede saber, pronto llega el verano, pronto llega la primavera, pronto llega el otoño. Y está bonito ver que el Señor puso esto y hay fidelidad en sostener todas estas temporadas. Y qué bonito es ver que todo esto se mantiene porque Dios es fiel. Hebreos dice que Dios sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Y entonces tú y yo podemos confiar en ese Dios. Y qué hermoso es confiar en que a pesar de todo lo que se hacen cumbres y se hacen reuniones internacionales, que por el calentamiento global y que quizás reduciendo, no sé, hay tantas ideas, pero Dios es fiel. Dios sabe qué está pasando en la tierra. No cesan las estaciones, no cesan los periodos de siembra y de siega, porque Dios es fiel. Y qué hermoso es conocer a Dios a través de estos pequeños detalles, sabiendo que Dios sostiene sus promesas. Y de la misma manera que el sol sale todos los días sin que tú hagas nada, de esa misma manera Dios sostiene su promesa de tu salvación y mi salvación si hemos puesto nuestra confianza en Él como Él lo ha dicho. Y también Él volverá, Él viene pronto, porque Él es fiel y Él lo ha prometido. Y así como ha cumplido estas promesas y muchas más, cumplirá la que Él viene pronto y también que Él sostiene todas las cosas y Él no se le escapa nada. Así que podemos confiar en Dios porque Él es fiel y qué hermoso es verlo en estos pequeños detalles. Dios te bendiga este día.